Buenos días, ingeniero Valverde. Este es el video número 12 y final, en donde presentaremos un pequeño repaso de los dos últimos videos, en donde encontramos lo que es temas como la desviación estándar conocida, desconocida, lo que es proporción y la identificación de la muestra, en donde hemos escogido otros ejercicios para la representación de estos temas. A continuación, para la desviación estándar conocida, en donde se utilizará la tabla Z, hemos escogido el ejercicio número 9 del capítulo 8 del libro de Anderson, el cual nos dice lo siguiente. El puntaje promedio en el examen de admisión de los estudiantes que ingresaron a la escuela de negocios fue de 3.37. Suponga que dicha estimación se basó en una muestra de 120 estudiantes. De acuerdo con datos anteriores, se admite que se conoce la desviación estándar y que es de 0,28. La pregunta del ejercicio dice que ¿cuál es la estimación mediante un intervalo de confianza del 95% para la media del puntaje promedio de los alumnos que ingresaron en la escuela de negocios? Entonces, aquí nos está proporcionando todos los datos, como es la desviación estándar, que es 0,28, la muestra, que es de 120 estudiantes, la media muestral, que es de 3.37, el nivel de confianza, que es del 95%. Entonces, al hablar del 95%, sabremos que utilizaremos 1,96 como valor estándar en Z al reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, al reemplazar en la fórmula, que es media muestral más menos valor estándar de Z, por el error estándar, que es desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, tendremos como resultado una representación de 3.37 más menos 1,96 multiplicado por la desviación, que es 0.28, y esto sobre la variable de la muestra, que es 120 estudiantes. Como sabíamos, para realizar el intervalo de confianza nos saldrán dos posibles resultados para identificar el punto mínimo y máximo del intervalo. Entonces, al tener el 3.37 más 1,96 y multiplicado por 0.28 sobre los 120, que es la muestra, y también 3.37 menos 1,96 y multiplicado por 0.28 sobre la raíz de 120. Entonces, aquí tendremos dos posibles resultados en donde nos ayudarán a identificar los diferentes valores para realizar el intervalo de confianza del 95%. Entonces, aquí tendremos como valor 3,42 y por el otro lado tendremos 3,31. Entonces, al representar este intervalo de confianza, tendremos una gráfica de la siguiente forma, en donde tendremos que el intervalo de confianza, aquí estará incluida la media, en donde la media será 3,37, el punto máximo y el punto mínimo, en donde el mínimo será 3,31 y el máximo 3,42. Entonces, todo este sector será el intervalo de confianza, incluyendo el 95% de confianza. A continuación haremos un ejercicio en donde tendremos como tema la desviación estándar desconocida. Para esto hemos escogido el ejercicio número 21 del capítulo 8 del libro de Anderson, en donde dice lo siguiente: el consumo de las mujeres en edad de tomar bebidas alcohólicas ha aumentado en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa.
Datos de consumo anual en litros reportados por The Wall Street Journal hallados en una muestra de 20 mujeres europeas son. Entonces aquí nos dará una lista exactamente de 20 mujeres. Luego dice, si la población es más o menos simétrica de un intervalo de confianza del 95% para el consumo medio anual de bebidas alcohólicas entre las mujeres europeas jóvenes. Entonces aquí nos está dando que la media como datos no tenemos ni la media, mucho menos la desviación, que en este caso al no tener la desviación, tenemos que usar la desviación esta, tenemos la fórmula en donde será la sumatoria de x1 menos la media muestral y sobre n menos 1. Entonces aquí tenemos que la muestra son de 20 mujeres. Y aquí ocuparemos la tabla de T de Student, en donde el nivel de confianza es del 95%. Ya, dicho esto, tendremos que usar n-1 para buscar en la tabla de Student. Por lo que aquí tenemos, lo que sí tenemos de aquí son datos de x1 a x20. Por lo que al hacer ya la sumatoria para sacar la media, tendremos que la media será la sumatoria de x1 sobre sobre n. Entonces esto nos dará un resultado de 130 como media muestral. 130 de promedio de mujeres, para tener claro eso. Entonces, teniendo ya este cantidad, procederemos a cada valor de x, restaremos a la media y luego sumaremos dentro de esta. Entonces, al reemplazar en la fórmula tendremos un resultado de 50,42. Y ya con estos datos podemos reemplazar en las fórmulas. Y además también debemos tomar en cuenta que al tener 20 mujeres debemos hacer n-1 para encontrar también el valor en la tabla de T de Student para los grados de libertad. Entonces aquí será n-1 serán 19 y buscado en el 95% nos dará un resultado de 2,093. Por lo que ya encontrados estos datos pasaremos a reemplazar en la fórmula, la cual es en donde la media muestral más menos la T, que es el valor de la Student, multiplicado por lo que es la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. Por lo que ya reemplazado tendremos como resultado del reemplazo, tendremos 130 más menos la T de Student, que es 2,093, por la desviación, que es 50,42, y sobre n, que es 20. Entonces aquí tendremos dos posibles resultados, por lo cual tendremos 130 más 2,093 multiplicado por 50,42 y sobre 20, la raíz de 20, y 130 menos 2,093 multiplicado por 50,42 y sobre raíz de 20. Por lo que, realizado esto en la calculadora, tendremos como resultado para la representación del intervalo de confianza un valor exacto de, en el primero de 153,59, y en el otro caso de 106,40. Ya que al reemplazar dentro del intervalo nos dará como resultado la gráfica
la media será 130 y tendremos los dos puntos mínimo y máximo, en donde el mínimo será 106,40 y el máximo 153,59. Toda esta área será un intervalo de confianza del 95%. Gracias. Listo, a continuación presentaré un ejercicio como tema final del cálculo de la muestra dentro del ejercicio número 29 del capítulo 8 del libro de Anderson. Entonces, el ejercicio 29 habla sobre los tiempos en que un trabajador tarda en llegar a su trabajo, por lo que nos dan datos representativos para poder calcular esta muestra donde se hizo esta investigación, en donde el error va a variar dependiendo del literal A y literal B, que presentaré a continuación. Además, nos lanza datos de la desviación estándar, en donde la desviación estándar será de 6,25 minutos Para lograr hacer esto tendremos un nivel de confianza del 95%, que en este caso será de 1,96 como valor estándar. Y dicho esto, vamos a pasar a calcular los diferentes literales. En este caso, en el literal A, nos dice que representemos cómo será la muestra con un nivel de confianza, como dijimos anteriormente, del 95% y un error de 2 minutos. Entonces, al representar la fórmula para sacar la muestra, en donde será la multiplicación de el valor estándar de z por la desviación estándar, y esto sobre el error, y todo esto elevado al cuadrado. Tendremos aquí como resultado, al reemplazar la fórmula, n será igual a z, que es 1,96, por la desviación estándar, que en este caso es 6,25 minutos, y sobre el error, que en este caso son 2 minutos de error. Y todo esto elevado al cuadrado, lo que nos dará un resultado de 37,51. N será 37,51 y redondeado tendremos que usar una muestra de 38 minutos, de 38 empleados, con un error de 2 minutos, en donde se transportarán del trabajo. Listo. En el literal B, en cambio, anotaremos por aquí para luego sacar nuestras conclusiones, que con un error de 2 minutos tendremos una muestra de 38 empleados. Listo. En el literal B nos manifiestan que el nivel de confianza se mantendrá en el 95%, pero aquí va a variar esto y el error será simplemente de 1 minuto. Entonces, al representar en la fórmula de la muestra, tendremos como resultado que 1,96 queda el valor z, el valor estándar, multiplicado por 6,25, y esto sobre 1, y esto elevado al cuadrado, por lo que tendremos que n será un resultado de muestra de 150,06. Tendremos aquí 150,06, que
representado será 150 empleados. Entonces, al sacar nuestras conclusiones, entendemos que al tener un error de 1 minuto, tendremos una muestra de 150 empleados. Por lo que se evidencia lo que anteriormente dijimos en el video, que a menos error, mayor es la cantidad de muestra que debemos usar para tener un resultado exacto de estos ejercicios. Muchas gracias por la atención.